No es mi propósito emplazar las literaturas neoliberales, ni menos cuestionar a sus autores. Más bien la idea que me moviliza es la posibilidad, en los estrechos fronterizos espacios disponibles, de atraer la letra hasta la letra, sin más rentabilidad que su choque y su infinita combinatoria interna. Me refiero a una productividad anclada en el rigor apasionado de continuar pensando lo literario en términos de un oficio acotado y rebatir así la expectativa espectacularizante que promueve el libre mercado cultural. Eso es parte de un texto que está en los bordes de la letra de Diamela Altit, nuestra invitada hoy día a cuestión de gustos. Tenemos vía Zoom a Diamela Altit desde su confinamiento en la comuna de Ñuñoa. ¿Cómo estás, Diamela? Muchas gracias por hablar con nosotros. Hola, querida Antonella. Bien, estamos aquí pasando la cuarentena y mirando el tiempo. Sí, son tiempos muy interesantes. Yo tengo muchas preguntas para ti. No sabes la conmoción que ha causado cuando anuncié, también yo desde mi emoción, que iba a tener la oportunidad de conversar contigo en esta cuestión de gustos, que como te contaba es un programa que busca conocer a los autores y yo cada vez que te leo me pregunto cómo llegaste a escribir así, cómo se genera un tipo de escritura que a la vez es tan personal, están fuera de uno mismo, o sea, te puedo encontrar en los personajes, pero al mismo tiempo tú estás escondida en los personajes y es tan formal, ¿no? Hay una propuesta muy fuerte respecto a cómo se usa el lenguaje en cada uno de tus libros. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Mira, fue un proceso como muy extenso para mí, ¿ya? En el sentido que yo me inicié, digamos, en esta senda literaria como lectora, porque esa fue diría, de mi niñez, mi interés se centró en leer, tal como otros chicos dibujan, o, en fin, tienen otras actividades. En mi caso fue lo literario. Entonces, yo pienso ahora que fue muy positivo porque no tuve bamboleos sobre lo que quería hacer, ¿no? Porque lo encontré muy precozmente y también tuve la oportunidad de encontrarme con muchas literaturas, porque era una lectora voraz e indiscriminada al principio, ¿no? Entonces vi una gama muy distinta de literaturas hasta que encontré un camino que me parecía más cercano al mío. Eh, para empezar a escribir fue muy complicado. Yo estudié literatura, es decir, tengo mi vida, si tú quieres, tal vez un poco restringida al campo literario, pero ha sido así. Entonces, mi primera parte de escritura, que fueron relatos, no me parecía que encontrara un camino que me fuera apasionante, porque sentía que en realidad recorría caminos de otros, básicamente de referencias literarias, pero no era un camino que me impulsara a debatir o a decidir conmigo misma. Entonces, fueron bastantes años hasta que finalmente empecé a escribir mi primera novela. Antes había escrito Uh -huh. relatos, pero no publicados, sino como manuscritos, ¿no? Que algunas veces le mostraba a mis amigas, a mis amigos, me decían no está mal, pero yo sabía que faltaba algo decisivo. Y finalmente, cuando empecé a escribir mi primera novela, encontré ese camino, ¿ya? Dentro de eso, claro, tenía muchas lecturas y particularmente estaba, por un lado, la propuesta joyciana, que era más opaca, pero por otro lado me interesaba igualmente Rulfo por su poética, especialmente Pedro Páramo. Bueno, toda la obra de Rulfo es pequeña y toda es muy contundente. Entonces me debatía entre una obra, yo diría, muy conceptual, como es Joyce y el Uh Ulises, -huh. a una obra muy latinoamericana, pero fundada en una poética y básicamente sobre espacios que no había ese rigor poético sobre ellos, ¿no? Entonces que Rulfo lo tomó. Entonces de ahí pensé también en la relación entre letra y poética. Me fascinó, bueno, eso fue como lector en la infancia, que la letra fuera capaz de construir imágenes. Eso me parecía que tú leyeras un libro y lo vieras a tu manera, cada Uh uno -huh. lo ve como quiere, pero que uno lo viera. Eso encontraba que era apasionante. Entonces, también la idea de la imagen
Y también la cuestión de la letra como teatro, el teatro de la letra, Mm. ¿no? Porque yo creo que cualquier libro también implica una puesta en escena, como una obra visual o una obra teatral. Entonces hay que hacer que la letra actúe, cada cual lo hará como estime conveniente, pero pienso que la letra no es simplemente un mecanismo, sino que Mm. es el soporte que sostiene el texto. Claro, no Y solamente como signo una palabra queriendo estar ahí en vez de una imagen, sino creando en sí mismo una sí, imagen. Ahora, nosotros no estamos acostumbrados a leer así. La mayoría de nuestra formación como lectores, incluso si somos bastante indiscriminados y promiscuos, como en mi caso, uno tiene una formación, una manera de ver, y cuando se encuentra con una escritura como la tuya, eso le saca a uno un poco como lector y requiere que uno se ponga en una actitud un poquito más activa a tratar de adivinar, participar de qué es lo que tú nos estás proponiendo. ¿Qué lugar tiene el lector en el proceso de esta comunicación que tú generas con esta letra viva, estructural? bueno, desde luego siempre uno trabaja con un lector, digamos, que está al lado de uno, más que lectores, digamos, reales. Y por supuesto ese lector, si bien puede ser muy intenso, pero también puede tener elementos críticos que necesita tener, también está más del lado de uno, ¿no? Entonces, lo que ocurre, yo pienso, es que hay ciertas pedagogías de la letra, ¿no? Y que de pronto esas pedagogías están ligadas por un determinado centro, ¿no? Un centro, hay centro en todas partes, y también hay en el ámbito literario, en el ámbito cultural, en el ámbito educacional. Entonces, hay muchas literaturas que son más, están más en el límite, ¿no? Que a mí me parecen muy propositivas, muy interesantes, pero de pronto cuesta un poco acercarse a ellas, pienso, porque estamos muy programados por los sistemas de lectura, fundamentalmente muy pedagógicos. Ujú. Entonces, incluso hay pedagogías eh, de texto, cómo escribir un texto, y yo de pronto dirijo talleres literarios, mejor dicho, siempre dirijo talleres literarios, y mi primer acercamiento a los escritores y escritoras con los que trabajo es que se despedagogicen, se borren las pedagogías de su cabeza y empiecen eh, a buscar generar sus propios referentes y dejar que la letra fluya, sin necesariamente ponerle límites tan acotados, ¿no? Mm. Que fluya, que fluya. Entonces eso aprendí, que de pronto había cuestiones que a mí misma me podían sorprender, a mí como yo soy profesora además. Sí. Entonces, sé bien, digamos, los contornos de la pedagogía. Entonces, a mí misma me parecían un poco, no necesariamente estrafalarias, pero sí salidas de un horizonte que no sabía cuál era, pero aprendí a dejarla, dejé que la novela siguiera su camino. Es decir, más que una madre formadora del libro, dejé que el libro creciera según sus propios parámetros, ¿no? Entonces la tarea es como en mi caso particular, que genero un personaje, pero lo conozco y lo dejo que haga lo que quiera, ¿no? Entonces en ese que haga lo que quiera, como la vida de nosotros, que de repente hemos hecho cosas muy interesantes y no tan programadas, ocurre que se podría salir de la norma más común, pero hay muchas literaturas también que no son necesariamente, como por buscar una palabra, no está en los centros, ubicada en los centros, los dictámenes de los centros, entonces seguí ese camino, que fue permitir, dejar fluir, ¿no? Y sobrevivir a eso, yo misma como autora, yo que no soy yo, porque son los libros y sus personajes y su
y sus mundos y su fantasía, y yo tenía que sobrevivir a mis propios libros, ¿no? Ahora, ahí hay un ejercicio que a mí me encanta entrevistar escritores y escritoras porque me supera su ejercicio de capacidad de conocer también un mundo que son capaces de dejarlo fluir. Voy a dejar esa pregunta para la vuelta, pero es hora de que vamos con el primer tema y tú escogiste una canción que es clásica, que es Nature Boy, en la versión de David Bowie. Cuéntanos, Diamela, ¿por qué escogiste esa canción? Porque siempre me gustó mucho esa canción, me encantaba, es una canción muy eh, jazzística, por decirte, y que viene, pero que no, me encontré con esa interpretación, y encontré genial cómo entró ese diálogo entre el cantante y la historia. Sí, Me es una gran canción y yo te agradezco esa selección. Vamos a escuchar entonces a David Bowie con su versión de Nature Boy. Estamos conversando con Diamela Altit en Cuestión de Gustos. Escuchábamos a Bowie con Nature Boy, una canción maravillosa. Le vamos a mandar después a Diamela la versión de Kurt Elling, que no sé si la has escuchado, Diamela, pero también es... así, yo me gustaría oírla porque me fascina esa canción y la he escuchado con los jazzistas, distintas versiones, me Ella encanta. Fitzgerald también tiene una versión Sí, increíble, pero preciosa, sí, la he la de escuchado. Kurt Elling es Me maravillosa. Te la vamos a encantaría compartir. oírla. Ya, Bueno, tú hablabas antes respecto a este ejercicio de conocer tan bien a los personajes que los puedes dejar libres, ¿no? Y sobrevivir como escritora, no controlarlos, sino que hagan lo suyo. Pero tú has escogido hablar desde lo marginal, no sé si estoy usando bien el término, ¿no? Sino de de darle voz a personajes que normalmente no han estado en el centro de la literatura. Y si lo han estado, han sido descritos por otros. Y quería preguntarte por ese ejercicio de tratar de meterte en esa piel, en la piel de aquellos que en general no son quienes tienen el poder del discurso. bueno, en realidad creo, bueno, yo creo en los imaginarios, ¿no? Creo que cada gente ha generado un imaginario construido por distintos discursos, ¿no? Básicamente en la infancia, en la primera infancia, donde se va a conformar lo que entendemos por sujeto, ¿no? Entonces, pero yo creo que tú nunca, no se puede renunciar al imaginario que tienes. El imaginario está formado y en cierto modo conduce al sujeto. Yo he mirado a ciertos espacios no por una decisión, pues digo, por un deber siquiera, no por una conversión a algún lugar, ¿no? Sino no he podido no hacerlo. Es el lugar donde mi imaginario cultural, estético, encuentra su sentido. Entonces, he trabajado esos espacios porque de una u otra manera los conozco, no en un sentido tan literal, como que uno necesariamente haya tenido que estar ahí mismo en el centro, sino porque percibo, tengo una percepción de ciertas cuestiones que ocurren y me dan vuelta, ¿no? Entonces, eh, he estado ahí y de pronto ha sido interesante ver el resultado que ha coincidido con algo que no está, como tú dices, en los discursos públicos o centrales, bueno, salvo cuando hay una catástrofe como ahora, pero en general, ¿no es cierto?, hay una serie de espacios sociales que están muy desdibujados, pero que por otra parte corresponden a gran parte, si no a la mayoría del país. Mm. Entonces, es muy interesante, ha sido muy interesante para mí la experiencia no buscada, pero sí implantada en mi cabeza, política, que ha significado trabajar en el sentido más intenso con eso y arriesgado con esos lugares, ¿no? Ahora, ahí hay un ejercicio que a mí me llama mucho la atención de tu literatura porque hay un juego con el hiperrealismo y la ficción. Sumar tu más reciente trabajo es sobre este
grupo de gente que va caminando kilómetros y kilómetros hacia la moneda contada desde un personaje que es una vendedora ambulante. O estoy pensando en otros de tus libros, como, no sé, Mano de Obra, por ejemplo, en donde están estos personajes asediados por el trabajo. Y hace poco tuve la oportunidad de conversar con Alfredo Castro y con Rodrigo Pérez sobre esa obra, sobre la reposición de la obra. Y hablábamos de que cuando tú escribiste el libro y cuando se hizo la obra la primera vez, esto son estos extremos del maltrato que podían recibir este grupo de trabajadores en este supermercado. Cuando tú escribiste ese libro hace 10 años atrás, era una cosa que, o más, era una cosa que se veía como lejos, como un extremo del maltrato. Pero en el 2019, en el 2020, ese maltrato está aquí. Ese nivel de maltrato que vemos en mano de obra existe. ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste ese extremo y qué te parece el que de alguna manera haya sido una voz profética de los niveles que puede alcanzar esa desidia y ese maltrato a los trabajadores? Mira, llegué también sin un programa. Yo creo que estaba en Estados Unidos mientras impartía clases allá, y de pronto me senté y salió el súper, ¿ya? Nunca pensé, de la verdad, no se me había pasado por la cabeza que iba a escribir del supermercado. No lo tenía presumido ni presagiado. Fue algo que se dio. Y me fui ingresando al súper, pero ahí también lo que me interesaba era ver precisamente lo que tú señalas, el Mm, deterioro del trabajador siglo XXI, y lo pensé en relación al siglo, principios del XX, donde se establece básicamente el trabajador con derechos, con voz, con pensamiento, y, y, me, y lo conecté, digamos, en esta caída del trabajo como bien, como identidad, como espacio social preponderante. ujú, eh, y para eso conecté también con revistas que hablaban de la emancipación obrera de principio del siglo XX, ¿no? Había muchas revistas, especialmente el anarquismo, más adelante el anarcosindicalismo. Entonces, para mí fue claro la pérdida de, la pérdida de comunidad en el mundo del trabajo, que se había transformado también en un elemento competitivo, donde alguien era una especie también de matadero, donde algunos trabajadores iban a quedar, otros iban a ser expulsados, la falta de protocolos sindicales, es decir, el trabajo como algo muy, muy complicado, muy complejo. ujú. Entonces, ahí, y por otro lado, me interesaba cómo en esos años la caída discursiva y frente a eso, cómo subía y subía como material expresivo lo que nosotros llamamos garabato, ¿no? Ujú. Cómo el lenguaje académico, por decirte, quedaba tapado por una nueva expresividad, que hoy día es muy clara, hoy día es más clara que en ese tiempo, hoy día lo vemos en todos los medios básicamente virtuales, cómo se comunica la gente, ¿no? Entonces, también me interesaba mientras se perdía la figura del trabajador, surgía una especie de un lenguaje más violento, ¿no? Un lenguaje bastante más violento, porque había una violencia, también no era era una violencia espacial, es Mm, decir, yo creo que todavía vivimos una realidad muy, muy, muy violenta que se deja caer especialmente sobre el más débil, el trabajador con un contrato deficiente, sin todos los instrumentos legales que lo respalden. Entonces, por eso escribí Mano de Obra. Pensé también, bueno, yo también pensé en ir más allá del súper porque pensé en el supermercado en todo, ¿no? mm. Pero claro, finalmente quedé en el supermercado, pero que a su vez es un modelo frío, replicable, son todos iguales, tendrán más o tendrán menos, pero es un modelo Sí, preestablecido, no el modelo del es súper. un estándar.
un estándar, sí, que tú lo puedes poner en Londres o en Santiago. El Ahora, modelo. también sucede en esa obra o en Los Vigilantes o en Fuerzas Especiales o también ahora Sumar, que es la que tengo más en la cabeza porque es la más reciente. Eh, Son todas obras en donde el personaje sujeto se vincula con su rol, en donde no es sino el vendedor o la persona que maneja la tienda, ¿cierto? O el cibercafé en el caso de Fuerzas Especiales, ¿cierto? O la persona que está poniendo su cuerpo en un lugar laboral, pero que se pierde ahí, no hay identidad. Esa es una cosa que cruza a lo largo de toda tu obra que a mí me parece muy interesante, porque cuando aparece el garabato es porque básicamente el lenguaje se perdió frente a esta inmensidad que le toca vivir en donde el sujeto desaparece, ya no tiene lenguaje. Sí, yo pienso que, bueno, mano de obra fuese, yo quise hacer, bueno, que parezca un poco Locatelli, yo quise hacer una especie de poética del garabato, ¿ya? A través de su exacerbación y su explosividad, como una especie de garabato monólogo, ¿ya? Tal como hay grandes monólogos muy articulados y eh, muy correctos. Yo pensé hacer el otro monólogo, el monólogo desde ese espacio, ¿no? Entonces, pero tú tienes que también pensar que yo precisamente soy profesora de literatura y particularmente en mi título de la Católica dice profesora de Estado con mención en castellano. Entonces no era fácil que yo ingresara en esos territorios de una manera tan intensa, pero también como te comenté, yo dije hay que dejar, esto es así, esto está pasando, esta violencia es intensa, hay una nueva, el siglo XXI, hay una con el yo, ¿no es cierto? El self. Efectivamente, el self es el self, y por lo tanto el otro siempre está en un lugar muy complicado, porque el yo siempre va a ser más importante que el tú, ¿no? Entonces estamos en la plenitud de esa forma de conexión, ¿no? Porque antes había comunidades, más comunidades, ¿no? Pienso el sujeto obrero y su gran construcción cultural, por ejemplo, para través de los sindicatos, no importa que sus poblaciones obreras, etcétera. La idea de nosotros. Sí, había un nosotros, pero hoy día ya habría, bueno, el levantamiento de octubre apuntó a reponer ese nosotros. Vamos Bueno, a ver sí, si quiero que sí, hablemos sobre eso, lo claro. vamos a dejar hacia el final, tengo algunas preguntas sobre la academia también, pero es hora de que vamos con otro tema y escogiste a Silvia Pérez Cruz, que amamos tanto. Cuéntanos respecto de esta canción. Me gusta mucho, yo pienso que ella es muy, bueno, precisamente es muy actriz, ella actúa de una manera, busca una representación de sus canciones, de unas canciones que ya son parte de una comunidad, pero ella las readecúa de una teatralización que hace del canto, que me gusta mucho. Bueno, entonces vamos a escuchar a Silvia Pérez Cruz, estamos con Diamela Altit haciendo Cuestión de Gustos. Seguimos haciendo Cuestión de Gustos con la Premio Nacional de Literatura, escritora, ensayista, maestra, Diamela Altit, con quien estamos conversando, y tú hablabas antes respecto a este desafío, ¿no? Que fue desde tu formación como profesora y además estando dentro de la academia, una literatura que ha sido profundamente estudiada, de la que hay muchos libros, muchos ensayos, traspasar eso y escribir con libertad. Y escribir desde un lugar que ha estado fuera de la academia, como es el mundo del garabato y del COA y del uso popular del lenguaje. ¿Cómo se hace eso? Mira, yo siempre, más allá incluso del garabato, a mí siempre me ha parecido extraordinarias las hablas populares. Eso sí ha sido, me parecen de una expresividad extrema, ¿no? Quiero decir lo siguiente, por ejemplo, cuando alguien dice, vaigamos a comprar, la expresión es antiacadémica. Hay un cruce, un corte, digamos, con la academia. Pero también tenemos que pensar que es una comunidad entera la que construye esa palabra.
se para frente al lenguaje una comunidad y lo incrementa con el vaigamos, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, vaigamos a comprar. Pero eso nos pertenece a todos, porque si yo entiendo vaigamos a comprar, es porque ese vaigamos me habita a mí. Si no, no lo entendería. No es otra lengua, es una lengua, esa lengua, digamos, reprimida que tenemos todos. Entonces, me ha parecido muy fascinante trabajar las hablas populares junto con las hablas más cultas, mezclar eso, ¿no? Ese encuentro, porque en otro registro son lo mismo, son lo mismo. Entonces tú puedes acudir dentro de la ampliación de lo literario también a transitar un lugar y el otro, y puede hacerlo dentro de un mismo texto, por ejemplo. Y eso a mí me parece maravilloso. Ahora, lo que a mí me impresiona, bueno, entre muchas otras cosas de tu literatura, es la libertad. Tú hablabas antes de dejar ser a los personajes, pero tú te has construido un nombre muy importante en Chile y en el extranjero como escritora, y me imagino que se esperan ciertas cosas y uno dice la nueva novela de Diamela Altit y la gente más o menos sabe con lo que se va a encontrar. Pero tú siempre nos estás desafiando a los lectores, y me imagino que también a todos los académicos y académicas que investigan su obra, y probablemente para quienes nos escuchan, es una tremenda pregunta saber cómo se mantiene la libertad de escribir lo que te da la gana. ¿Y cuánto pesa esta expectativa que existe en el mundo académico y en el mundo de lectores y lectoras respecto, y en el mundo editorial también, respecto a tu trabajo? ¿Cómo se maneja eso? Mira, en realidad yo, sincera y con mucha sinceridad, yo pienso que la vida tiene un lado bastante burocrático, ¿no? Es decir, uno tiene que cumplir una serie de cuestiones que sí o sí las tiene que hacer, como trabajar cuando uno es profesor, a los horarios, en fin, una serie de cumplimientos que están estipulados por el sistema, que no necesariamente los pones tú, pero tienes que cumplirlos, ¿no? Entonces tienes una serie de rutinas que tienes que cumplir y que son burocráticas, ¿no? Hay partes de la vida de uno que son muy burocráticas, que tienes que hacer, incluso tienes que deslizarte por distintos escenarios familiares, laborales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, escribir para mí tendría que ser un espacio otro, ¿no? Ese el espacio más burocrático y de una serie de compromisos de todo tipo los conozco bien. Y creo que relativamente los he cumplido, tal vez en algunos casos con mejores cumplimientos que otros, pero literatura no, eso no es negociable, porque es un espacio que yo pienso que lo he pensado siempre como un espacio de libertad. Entonces, yo siempre trabajé fuera de la normativa del mercado, nunca escribí, o sea, hay un mercado editorial, ¿no? No solamente hay editoriales, sino hay que mercados editoriales, que a su vez, en cierto modo, algunos escriben literatura, ¿no? Es decir, reciben aquello que está normado eh, Un canon, por el un comercio, mercado. Uh-huh. por el mercado literario, ¿no? Entonces, eso yo nunca lo aspiré, ¿no? Ahora, desde luego, eso tiene ciertos costos porque tú no vives de lo que haces, no vives de lo que hace. Entonces hay gente que verdaderamente, bueno, puede hacer zapatos y vive de lo que hace, pero la gente de literatura en general, en drama, no vive de lo que hace. Entonces, por lo tanto, para ganarse la vida, tiene que hacer otras actividades. En mi caso fue lo académico, pero eso me dio un espacio de libertad mayor que el que yo pensé misma cuando empecé a escribir, porque no tengo, ya sé que mi sustento no está ahí. Entonces, por lo tanto, nunca relacioné literatura y dinero, nunca, Uh-huh. nunca, 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 nunca. Entonces pude hacer lo que yo quería, ¿no? Y tuve la suerte
Mi primer libro salió bajo dictadura, en un momento muy intenso, el 83. Faltaba bastante todavía para que yo estaba escribiendo bastante antes. Entonces, ellos, la editorial donde publiqué era de ciencia social, estaba empezando una línea narrativa y justo llegué yo pensando que había un gran exilio y que Ujú. no está. Llegué y no tuve la verdad es que no tuve ni un problema con una novela que sé que en otro contexto no lo habrían publicado jamás. Claro, Entonces Pereca. sí, hubo algo ahí que me acompañó. Entonces, eso ha sido muy, muy positivo. ¿Ya? Eh, Efectivamente hubo una recepción, se ha ido formulando una recepción muy positiva, yo estoy muy, muy contenta con eso. Pero otra parte no me sirve. Cuando yo voy a escribir una novela, no me sirve que se haya escrito un artículo sobre la novela anterior, porque mi gran desafío no está en lo que escribí, sino en lo que me estoy planteando escribir. Ujú. Y es ahí donde me someto a la misma atención y al mismo rigor y la vuelta en la cabeza que cada vez que escribo una novela. O sea, siempre empiezo, ¿no? Y no pienso mucho en críticas, porque también he tenido momentos, nunca el mundo se abrió a mis libros, ni mucho menos. Había momentos más oscuros donde decía que no se entendía lo que escribía, pero eso no, tampoco me debilitó. Ujú. Si yo, ¿qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Tenía que hacer lo que yo podía hacer y lo iba a seguir haciendo. Entonces, ha sido un camino positivo para mis libros, pero yo sigo siendo, en cierto modo, idéntica. O sea, siempre pienso, ¿me la voy a poder con este libro o no me la voy a poder? ¿No? Siempre pienso, ¿estará bien? La inseguridad atroz que te toma cuando estás escribiendo un libro, si está bien. En fin, no he ganado un milímetro de seguridad en los 1000 años que llevo escribiendo. Ni un Bueno, yo milímetro. creo que escuchar eso le da mucha esperanza a mucha gente que nos está escuchando también, diciendo, bueno, si Yamela el título baja inseguridad, a cualquiera. Yamela, tú desde muy temprano, paralelamente a tus publicaciones, aunque como señalas venías escribiendo de antes, empezaste a trabajar junto con otros artistas como Lotte Rosenfeld y Raúl Zurita en el colectivo de artes, el colectivo de acciones de arte, el CADA, y desde ahí en adelante tu trabajo siempre ha estado bastante vinculado con otras artes. Con videoarte o en el caso del teatro, todo lo que ha hecho la memoria a partir de tus textos. ¿Cómo te alimenta a ti de vuelta ese ejercicio de estar en conexión con otras expresiones artísticas? Bueno, fue muy intenso y para mí histórico y el trabajo del CADA, porque fue la construcción de un colectivo, además de distintas disciplinas, entonces fue algo extraordinario. Y efectivamente hoy día veo porque nosotros lo hicimos por urgencias, no había futuro en estos trabajos, sino había la urgencia del presente para romper ese presente, pero no era museos ni nada por el estilo en lo que estábamos pensando, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa ver que después de, no sé, 40, 100 años, empieza a leerse el CADA como gesto, como gestualidad frente a situaciones de excepción como las que vivimos ahora. Entonces, fue muy interesante. También hice el libro con Paz Errázuriz, que un libro de, digamos, donde no es que yo escribiera sobre la foto de Paz, porque no escribí, sino que se corrieron por sus propios carriles dos prácticas, la fotografía y la literatura. Eso también fue muy interesante, esa experiencia. Y algunos textos que he hecho que están fuera de la narrativa, o un monólogo de un esquizofrénico que vivía que vivía pues en el espacio público, o justamente me tocó asistir al juicio por el asesinato del general Prat y su esposa en Argentina, que era algo muy impresionante, sobre todo porque en Chile no había juicios orales en ese tiempo, ¿no?
y pude asistir porque era un juicio oral público. Y también hice un libro, en fin. Entonces tenía unas experiencias fuera de la disciplina propia de la ficción, y trabajos colaborativos, ¿no? Con Lottie Rosenfeld siempre hicimos más, termina el CADA, pero seguimos trabajando juntas en colaboraciones de distinto tipo. Ella ha hecho un mediometraje y un cortometraje basado en guiones que yo escribí. O hice también para Rax, Andrés Rax, que desafortunadamente murió, el guión para un largometraje. Entonces, es interesante cuando tú te desplazas. Ahora, yo tengo tal vez el defecto que siempre vuelvo a escribir novelas, ¿me entiendes? Que es mi sitio más propio. Te agradecemos Pero mucho ese defecto, Diamela. Oye, ¿te parece si vamos a escuchar una canción más? Tú habías escogido Patricio Mans también para sí, esta cuestión de gustos. Cuéntanos respecto a esa selección. mira, a mí me parece extraordinario esa canción porque es el cuerpo fragmentado, o sea, Chile como cuerpo fragmentado. Entonces, me ha fascinado también, no solo por su melodía, ¿no? Sino conceptualmente. Creo que es la gran canción sobre el Chile fragmentado, donde el cuerpo va quedando en distintos pedazos del país. Eso es genial. Bueno, El exiliado del sur entonces, de Patricio Mans, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Diamela Altit. Seguimos haciendo Cuestión de Gustos, estamos conversando con Diamela Altit, y todos los caminos nos conducen al presente, Diamela. Y no sé si alguna vez pudiste imaginar una distopía como la que estamos viviendo y donde los personajes marginales de los que tú has escrito, desde los que tú has escrito, adquieren una relevancia tan central, ¿no? en la realidad, y al mismo tiempo el poder que los subyuga sigue mostrándose. O sea, es un momento de muchísima visibilidad de la incongruencia y de la desigualdad en que hemos construido nuestra sociedad. ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a este momento desde octubre hasta la pandemia en la que estamos viviendo ahora? A mí me parece que octubre mostró la crisis, ¿no? El sistema, en cierto sentido, en octubre colapsó, mostró un colapso, ¿no? No necesariamente de los poderes ni de la administración del dinero, sino él mostró el colapso de los cuerpos, ¿no? Y eso por un lado estaba el sistema y por otro lado estaban los cuerpos. Eso fue el 18 de octubre, ¿no? Que se separó el cuerpo del proyecto político, del proyecto económico, mejor dicho, neoliberal. Yo creo que eso fue con todas sus ramificaciones. Por un lado, la ciudadanía, la construcción del héroe, que sería la primera línea, el héroe. Están todas las figuras fueron muy importantes e interesantes, ¿no? Después estaba también el narco y su discursividad narco, con su estrategia de poder narco sobre la población, también sobre la población frágil. Y también el delito, como todas las fuerzas que están ahí, apareció todo, apareció todo. Entonces, me pareció a mí muy asombroso, pero estaba latente, o sea, había una latencia, un deseo que eso ocurriera, yo creo, parte, pero no había las condiciones para que se dieran y se dio, ¿no? Se dio con lo secundario. Ahora, Los tú niños. sí lo veías venir, tú venías escribiendo respecto a estas inequidades desde hace muchos años. Siempre, digamos, alguien dijo que yo era aburrida porque hablaba siempre de la desigualdad, ¿no? Está bien, es cierto, nunca dejé de ver que era una cuestión, una catástrofe terrible. O sea, Entonces, quienes no lo vieron venir no han leído tus libros, claramente. era terrible. Entonces pensé, y ahora se superpuso la enfermedad como signo y síntoma, y ahí estamos, por una parte, con la hegemonía de un discurso médico muy autoritario, muy autoritario. El discurso, una cosa son los médicos, que son muy heterogéneos como todo, hay gente maravillosa, otros no tanto,
Pero otra cosa es el discurso médico, no hablo de las personas, sino del discurso que está rigiendo el escenario. El discurso médico siempre ha sido relativamente terrible. Si tú vas porque, no sé, te duele una muela, te decís que vas a perder el cerebro, que eso puede seguir, porque el discurso médico es un discurso más bien fundado, más que en la esperanza de la catástrofe. Entonces, estamos en ese centro frente a una enfermedad muy, muy relevante y muy dañina, ¿no? Pero además, sobre esa enfermedad que ya sabemos que es relevante y dañina, tenemos la presión mundialista de un discurso que nos dice que el 24, 28, en fin, de aquí en adelante nunca nos va a abandonar este virus. Por otro lado, Chile particularmente tiene un ministro de salud que tiene un autoritarismo extremo. Su persona además es autoritaria y sobre todo muy ambigua, que dice una cosa, dice otra. Entonces uno no sabe hacia dónde va ese discurso, si va hacia el capital o va, digamos, directamente hacia lo orgánico, ¿no? Por otro lado, esto nos ha dejado en un nivel también muy orgánico. Lo simbólico está postergado porque lo orgánico es lo que prima. Síntomas, toses, lavado de manos, en la nariz, aspirar, tocar. Entonces estamos viviendo una realidad demasiado orgánica. Pero Que ahí aparece un advenimiento ¿sí? del cuerpo que estaba negado, pero que es muy real en tu escritura. Nosotros vivimos en una cotidianidad donde el cuerpo se vuelve herramienta en la lógica del mercado, pero al mismo tiempo desaparece. Es como que todo sucede en la cabeza, ¿no? Estamos todos racionalizando todo, y esta nueva realidad en que estamos viviendo lo que hace es traer de vuelta al cuerpo, y tenemos que estar atentos al cuerpo, y sale del lugar de la negación. Es muy interesante. Sí, yo pienso que sí, pero también hay un abuso porque el cuerpo no es puro órgano. El cuerpo es un pacto con la psiquis, ¿no? De ahí los psicosomáticos. Somos psicosomáticos, no hay nadie que no sea psico y somático a la vez. Entonces, esto ha dejado afuera lo psico, ¿no? Para descansar en lo somático, y por lo tanto, las subjetividades pobres, por decirte, están quedando afuera con su propia angustia y sus propios temores, ¿no? Las grandes comunas, o sea, eh, es, es asombroso que comunas que están contagiadas no entren en cuarentena, pero no es asombroso, porque finalmente ahí está, no es que me esté citando, sino que tengo otra palabra, ahí está la mano de obra, ¿no? Tenemos que ver el cuerpo que se retoma como mano de obra, pensando que muchas de las grandes industrias están en los bordes de Santiago, ¿no? En los bordes. Entonces, ahí es donde va básicamente esa mano de obra. Además, los dueños y los jefes, por ejemplo, en Lo Barnechea o todos esos lugares, no tienen cuarentena y pueden controlar, ¿no? Controlar bien. Entonces, estamos viviendo una situación de geopolítica muy fuerte, pero muy, muy fuerte, con una obligación a no pensar, a desalojar lo psíquico del cuerpo, que forma parte del cuerpo, y actuar como sujetos que, no te digo que al borde de la muerte, pero cercanos a la muerte, ¿no? Claro, pero nadando ahí en la precariedad. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es el rol de la literatura? ¿Cuál es el rol de la intelectualidad para poner luz en una situación tan abrumadora como la que estamos viviendo? Mira, yo pienso que tenemos que vivir esto, y no puede precipitarse para que no, con una literatura más precipitada, que no incorpore los signos y que se limite, que no sea solamente un relato, porque el relato lo tenemos todos tenemos un relato de lo que está pasando, pero sino más bien que logre entrar en los signos que están contenidos en el hoy, que son efectivamente muy elocuentes
y que efectivamente demuestran lo que la insurrección del 18 señaló, que estamos en un país hiperdesigual y desigual en la pandemia, lo que es bastante fuerte, desigual en la pandemia. Entonces, eh, tenemos que pensar cómo tú lees hoy día que en esta crisis decían que no deberían haberse detenido los colegios. Yo digo, ¿de qué están hablando? ¿Cómo alguien puede decir una cosa así? Ujú. Eh, entonces, tú tienes que ver por qué, porque las mujeres trabajadoras, las mujeres que hacen servicios como asesoras del hogar, en fin, salen de ahí, ¿no? Pero si tienen niños a veces y no hay jardines, pues no tienen cómo ir a servir básicamente. Entonces, hay toda una serie de nudos que llevan a la cuestión del poder y de la acumulación de dinero, porque hay, si bien ha habido mm, breves iniciativas para que la gente que gana muchísimo dinero se baje o que se baje los sueldos, eso no ha sido así, y las empresas a su vez se han declarado, digamos, se han acogido a esta ley de retiro de los empleados, pero siguen los directorios cobrando lo mismo. Ujú. Los directorios ganan una fortuna, una fortuna. Sí. Entonces, sigue también la desigualdad de, mientras unos dejan de recibir, otros reciben lo mismo. Sí, bueno, Pero eso, lo hemos visto con los datos de las ISAPRES que son realmente escandalosos e impresionantes, pero este momento que estamos viviendo podría ser perfectamente una novela de Diamela Eltit, en donde el cuerpo tiene que recibir, ¿cierto?, en carne las lógicas de la desigualdad. O sea, cómo el mercado y la lógica económica se superpone al habitar del cuerpo. Es súper impresionante este momento. este momento es muy, o sea, es muy complejo para millones y millones de personas. O sea, yo personalmente mm, me siento, no te diría que culpable, pero sí yo sé que estoy en otra posición, que estoy en mi casa, pero la gente enferma, esto, se mueren sus mayores, sus abuelos, sus padres. Yo misma soy un sujeto de riesgo por la edad, pero desde luego mi riesgo es infinitamente menor a lo de cualquier otra persona. Entonces, hay que ver que cuando se habla en general, hay un error, porque hay un grupo que carga sobre sus espaldas, literalmente carga sobre sus espaldas el coronavirus. Y eso a mí me parece muy fuerte, o sea, realmente muy fuerte. ¿Eh? Y no solamente eso, sino que además están invisibilizados del discurso. Sí, Y desde ahí es un doble dolor, ¿no? sí. El físico, el real, y además el no aparecer. Y por eso mismo estamos tan agradecidos de tu literatura, Diamela, por haberle puesto voz, por habernos hecho mirar, por detenernos en muchos de tus personajes que en el mundo real no tienen voz y no tienen discurso. Obviamente se me salió todos los fans en este programa, así que te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta conversación vía Zoom que estamos teniendo con Diamela Eltit para esta cuestión de gustos. Muchas gracias, Diamela, por asistir a este Gracias. programa. Muchas gracias a ti, que estés muy bien y sigue porque creo que la cultura puede aliviar, entre comillas, la cabeza, ¿no? Por supuesto, la cultura es la que nos está permitiendo sobrevivir y poder sacar a pasear el alma, a pensar, a tomar alguna distancia, por supuesto, es lo que nos va a permitir resistir esta situación. Muchísimas gracias, Diamela. Un abrazo. Chao. Chao.